Vamos a meternos con otra cuestión económica y es muy interesante plantearlo de esta manera y justo hoy se juntan dos datos y queremos con mucho profesionalismo que entiendan que tratamos de mostrar todo el abanico de cuestiones. Hace instantes lo contamos y arrancamos por ahí a propósito de que hubo nuevos buenos números para la economía argentina, al menos en términos de actividad. Eso puede llegar a convivir, de hecho lo hace, con sectores que están o sienten que están, perciben que están golpeados. O esa subida en la actividad económica puede convivir con endeudamiento de las familias que están más ahogados y llegan menos a fin de mes. Así que le quiero preguntar justamente a Belén Escobar, antes que nada para darle contexto, ¿qué está pasando en los hogares argentinos y si para algunos, con algunos aspectos particulares, es un momento crítico o no? Claro, porque está creciendo el endeudamiento. Casi el 60%, diría. Más de la mitad de los hogares argentinos está endeudado porque, claro, manifiestan tener dificultades para llegar a fin de mes. En esto de lo que hablamos, ¿no?, en los últimos días y que venimos repitiendo, las complicaciones para hacer frente a los gastos fijos y el tema del crecimiento de la deuda, pero para gastos de todos los días, no para gastos de, como hablábamos hace un rato, que había ocurrido mucho durante el año pasado, comprar un auto, comprar un inmueble, para poder cubrir los gastos fijos del hogar en un contexto en el que más de la mitad no llega al día 20 de cada mes. Son datos de la consultora Centix, que justamente da cuenta entonces de esta compleja situación al preguntarle a las personas realmente cómo está su cotidianidad, cómo está su economía diaria, respecto de estos números que nosotros venimos comentando, ¿no?, de una economía que va a dos velocidades. Bien, vamos a hablar justamente con el director de esa consultora, es Claudio Montiel, que tiene la amabilidad de atendernos. Gracias, Claudio. Y justamente quiero mezclar un poco las dos cuestiones que decíamos. Vienen viendo a nivel general que puede haber un buen número de la economía en términos, por ejemplo, de actividad, pero que eso convive con problemas específicos dentro de lo que se llama quizás la micro, dentro de lo que pasa en los hogares. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, a ver, una cosa no quita la otra. Cuando vos analizás la economía en general, obviamente que vos ves un crecimiento, como ya lo han explicado, en sectores que, digamos, que vienen bastante bien en los últimos 2 años, pero en los grandes sectores como manufactura, comercio, construcción, etcétera, vos ves que, digamos, que generan mucha mano de obra. Bueno, obviamente vienen en una situación bastante compleja y es un poco lo que nosotros mostramos en la última encuesta, donde este dato de que más del 50% de la sociedad, casi 6 de cada 10, te dicen no llegó al 20 del mes. Es un dato que nosotros lo destacamos en el informe como el más importante de todo el relevamiento que hicimos, porque eso es lo que después te deriva en que luego le preguntas a la gente, bueno, ¿cómo haces para cubrir los 10 días que te faltan? Porque, bueno, hay que vivir esos 10 días. Y es donde, bueno, también esos 6 de cada 10 terminan tomando algún tipo de deuda. Nosotros preguntamos si en los últimos 6 meses habían tomado alguna deuda y 56% te dice que tuvo que tomar algún tipo de deuda. Y lo más llamativo de ese dato es cuando vos le decís, bueno, ¿cómo estás pudiendo afrontar esa deuda? La podés pagar. Este dato. Claro, ¿cómo haces para pagarlo? Porque se empieza a hacer una situación de un stock de deuda de las familias donde se vuelve prácticamente imposible porque no te alcanzan los ingresos. Y fíjense, este dato es muy relevante, que es que 9 de cada 10 te plantean que tienen algún nivel de dificultad para poder pagar esa deuda. Eso después lo ves en la morosidad del Banco Central y en todos los demás indicadores de morosidad. Claudio, y vinculado con ese tema que estás mencionando, tema tasas de interés, que están tan altas para tomar deuda, ¿cuál es el impacto de esa cuestión? Ese tema es muy importante porque además de que los ingresos, cuando vos le preguntás a las familias, por ejemplo, una de las preguntas que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo, que es si tu salario le gana a la inflación. 84% te dice que su salario no le gana a la inflación. Fíjense que los números que comento trascienden cualquier barrera ideológica o cualquier barrera de a quién votaste o cuál es tu ideología política. Están muy por encima de los datos de la famosa grieta que siempre se plantea. Y frente a ese escenario donde las familias se tienen que endeudar, bueno, tenés el problema de las tasas de interés que están completamente descontroladas en Argentina. Tenés tasas donde la principal billetera virtual de Argentina cobra por plazos de préstamos de corto plazo, de un mes, de 15 días, 180% de efectivo anual.
una refinanciación de tarjeta de crédito está en 240% efectivo anual. O sea, contra una inflación, porque uno dice, bueno, obviamente la tasa de interés siempre hay que compararla contra los niveles de inflación, y bueno, si tenés una inflación proyectada de Perdón, 35, paso algo en limpio porque 40. el dato que estás diciendo es dramático. 240%, que vale decir, si tengo que poner el subtítulo, es no te endeudes con la tarjeta pues te está metiendo en una trampa mortal. No, yo, a ver, si tuviera que dar una recomendación, te diría, hacé lo que sea, pero primero no te endeudes con la tarjeta y no vayas a pagar el mínimo de la tarjeta porque los montos son Claro. completamente descontrolados. Digo, como el Banco Central dejó de controlar esto, bueno, hoy en día pueden poner la tasa que quieran y es realmente impresionante los números. Digo, hoy a mucha gente, y nos lo plantean en la encuesta, le conviene endeudarse con el prestamista del barrio, que cobra menos tasa de interés que un banco o que una tarjeta de crédito. Sí, que también, bueno, es un problema pedir préstamos de manera informal y hasta peligroso en algunos casos. Pero te quería preguntar, Obvio. vinculado con este crecimiento de la morosidad, ¿se termina siendo una bola de nieve impagable? Y si el poder adquisitivo no se recupera en los próximos meses, me parece que no hay ningún indicador respecto de que esto pueda mejorar. O sea, sino por el contrario, ¿qué están viendo ahí? Mira, la realidad es que si vos no mejorás el ingreso de las familias, vas a entrar en lo que ya muchos han escrito, que es la famosa crisis de los 3 años de todos los gobiernos nacionales, por lo menos los últimos 3 o 4, donde el tercer año la gente empieza a tener menos paciencia, empieza a trasladarse. Nosotros estamos viendo que estos indicadores de la micro se empiezan a trasladar a la imagen del presidente, se empiezan a trasladar a la imagen de la gestión, donde ya cada vez hay menos paciencia y bueno, si no tenés una mejora de ingresos reales de las familias, lo estamos viendo en los indicadores que de hecho no solo no mejoran, sino están empeorando, va a ser muy difícil Lo que pasa pensar es que para traducir el tema mora de las familias, a ver, si fuera una empresa, quebró, básicamente, porque Sí, vos claro. le pediste plata al banco, no lo podés pagar y ya no tenés a quién pedirle. Es que termina pasando eso. Vos, muchos encuestados te dicen, bueno, le pido a una billetera virtual, le pido a la tarjeta de crédito, el mes que viene le pido a otra billetera virtual para pagar la billetera anterior. Y se empieza a hacer una situación donde ya no te alcanza, porque también es importante entender esto, a quien más le está pegando esto no es ni al segmento más bajo, que tiene algún nivel de apoyo y demás, ni al segmento medio. O sea, está pegando a la clase media-baja, que es la que tiene 3, 4, 5 trabajos, porque no llega para poder cubrir los gastos básicos del mes. Y acá eso es lo importante pensar cuando nosotros le preguntamos ¿para qué se endeuda? Bueno, el 75-80%, si vos lo desagregás, te da gasto corriente, comer, pagar otras tarjetas, pagar otras deudas. Es muy, muy complejo el escenario que se está presentando. Bien, la verdad que es muy interesante lo que nos cuenta entonces Claudio Montiel, el director de la consultora Centrix, que tenía dando vuelta estos datos con el telón de fondo, por supuesto, de lo que venimos narrando, que es que la economía dio un dato positivo en las últimas horas. Eso convive con esto que estamos contando. Y será el gran desafío, por supuesto, de estos meses, probablemente, al menos para el oficialismo gobernante. Claudio, gran abrazo, gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Bien, son las 7:55.